Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos una jornada más. Espero que todo este tránsito navideño te esté dejando muy bien. Espero que te sientas bien. Espero que tú y toda tu gente esté muy bien. Que tengas la vibración muy alta. Y si no es así, vamos a intentar subirla. Vamos a intentar ayudarnos a subirla si fuera el caso, ¿vale? Y recuerda que es verdad, recordemos, yo también, que es verdad, a veces estamos mal y no pasa nada, pero es que es así. Vamos a intentar estar bien, pero tenemos que respetarnos cuando estamos mal. Ya sabes que aquí no somos para nada fans de esa falsa espiritualidad de todo está bien, tú puedes con todo. No siempre. Y además no tienes por qué poder con todo. Esto es muy importante. Vale, vamos con el Rider White, vamos con este tarot maravilloso y estupendo a preguntar qué energía tenemos para este momento, qué sugerencia, qué consejo, qué información, qué reflexión. Si sientes el hacer alguna pregunta, pues también hazla y vemos si tienen alguna respuesta para ti. Con el tarot pasa, bueno, yo creo que con todas estas herramientas que a veces no hay una respuesta y eso ya es una respuesta. La respuesta es no tienes que saberlo o te va a condicionar saberlo, mejor que no lo sepas, en fin, que también hay que acercarse a estas herramientas con esa tranquilidad y esa humildad de decir, bueno, si me lo quieren decir bien y si no, pues ya es una respuesta también. Siempre agradecidos, porque la fuente nunca te niega ninguna información por negártela, siempre es por algo, para algo, mejor dicho. Vale, por favor, energía del día para este momento, para las personas que estamos aquí conectadas. Por favor, qué energía, qué sugerencia, qué respuesta. Si es el caso, tenemos para las personas que estamos aquí conectadas. Por favor. Y esa respuesta, venga, la vas a elegir tú. Ayúdame. No sé, a ver esa carita tuya. 12 copas, wow, qué bonito, porque además, mira, estaba sintiendo mucho, muy fuerte la energía de agua, me llegaba mucho el agua, no sé si porque tenía la botellita aquí, tengo la botellita aquí de agua, puede ser por eso, pero me llegaba como mucha energía de agua, energía de emociones, y aquí tenemos 2 de copas, agua, emociones e intercambio. Vale, si tú has preguntado algo, a priori yo siento que la respuesta es favorable, es un sí, porque te hablan de un entendimiento entre esa persona o esa situación y tú. En principio, un 2 de copas, si obedece a una respuesta o si responde a una pregunta, la tenemos que leer en lectura en sentido positivo a priori. También te pueden estar diciendo sí, pero revisa qué estás dando tú para eso. Es decir, si tú preguntas por una relación, te están diciendo que esa relación, bueno, pues es favorable o es viable para ti, pero que mires tú lo que estás dando para que eso sea así, en honestidad y sin ningún tipo de crítica ni de juicio, simplemente por saber, por verificar que tú lo estés haciendo lo mejor posible, que no es hacerlo bien del todo, que eso nunca lo podemos hacer. Bien del todo, a veces sí, a veces no, pero lo mejor posible. Y si es una relación de trabajo, si es un proyecto de trabajo, pues 3 cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que el 2 de copas nos habla mucho de los vínculos emocionales. El 2 de copas puede ser una relación de trabajo y si es una relación de trabajo, desde luego es un trabajo que te importa mucho a nivel emocional, donde tú estás muy implicado, muy implicada emocionalmente, incluso puede ser tu propia empresa o una empresa donde los valores de el afecto, la familia y todo eso estén muy marcados. Pero sobre todo el 2 de copas nos va a hablar de una relación de intimidad. Relación de intimidad puede ser también una relación de intimidad sin sexo, o sea, no tiene por qué ser una intimidad física o sexual, porque puede ser una relación de intimidad padre-hijo o hermano-hermana perfectamente, o amigo-amiga perfectamente. Pero normalmente este 2 de copas hace referencia a una intimidad, a una relación, bueno, que podemos definir más de pareja, de intimidad en ese aspecto. Entonces, si no has preguntado nada, yo siento que la reflexión que nos dejan por aquí ahora es ¿qué concepto tienes tú, qué concepto podemos tener del amor? ¿Cómo vives tú el amor? En, en el concepto global, en el sentido global, no solamente el de pareja, ¿vale? Pero de una manera quizás más concreta,
¿Cómo concibes tú el amor en la intimidad, ya sea de pareja o no, quiero decirte? ¿Cómo concibes tú o cómo vives tú, cómo experimentas tú el intercambio con otra persona? El intercambio emocional. ¿Qué te está aportando, qué estás aportando tú a ese aspecto de tu vida? Y no necesariamente tenemos que hablar de una persona en particular. Puede que sí, pero no necesariamente. Hablamos del concepto como tal. Hablamos de qué te dice a ti la palabra esa, la palabra amor, la palabra intercambio, la palabra complicidad, la palabra intimidad. Repito esto siendo ser pesado, pero es que me importa mucho dejarlo claro, no necesariamente intimidad sexual, que también, que sí, pero se puede tener una intimidad de alma tremenda y desde luego pues poca intimidad. Hay más, por ejemplo, entre madre e hijo que han estado físicamente unidos durante mínimo o por lo menos 6 7 meses, el que menos, han estado unidos, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo esta carta a ti hoy, en este momento? Que revises, que revisemos. Yo primero voy a hacer un ejercicio sobre eso hoy. ¿Qué concepto tengo yo del amor? ¿Cómo estoy yo vivenciando el amor en este momento? ¿Cómo me entrego al otro? El otro puede ser también la sociedad, puede ser el colectivo, puede ser el mundo, puede ser la vida, puede ser Dios. ¿Cómo me entrego a mi experiencia espiritual? Lo que pasa es que es verdad que este 2 de copas, pues hombre, tiene una connotación muy, pues lo que vemos aquí, dos personitas, pues podemos decir que consolidando, podemos decir que santificando, podemos decir que brindando por ese amor, por esa unión que se profesan, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, si has preguntado por algo, la respuesta es sí, pero la reflexión sigue estando ahí. Es sí, ¿de acuerdo? Eso es para ti, o sí, eso es correcto, o sí, eso, dicho de alguna manera, se te va a conceder, pero mira a ver qué estás dando tú a cambio. Es que está pasando en helicóptero, es que vivimos cerca del aeropuerto. Mira a ver qué estás tú dando a cambio para que ese vínculo pueda generarse o pueda fructificar, ¿sí? Pero a priori es un sí. Incluso, mira, vamos más allá. Es un sí y relájate y disfruta de eso también. También puede ser, ¿eh? O sea, disfruta de lo que ya tienes, ¿no? Disfruta de ese vínculo. No te comas tanto la olla con ese vínculo. No te comas tanto la cabeza. Disfrútalo más, déjalo estar. Está todo bien, ¿vale? También puede ser eso. Y si no has preguntado nada, vamos a revisar, vamos a valorar de qué manera estamos experimentando el amor en nuestra vida, qué valor le damos, qué peso le damos, qué peso tiene ese aspecto de la vida en nuestra experiencia y quizás calcular también si lo estamos descuidando, esa parte de la vida, esa parte del amor, de la entrega, del disfrute, de tomarte algo con esa persona, de hablar con esa persona o personas, porque puede ser un amor global también, puede estar haciendo referencia al amor de familia. En definitiva, eso, que reflexionemos sobre el aspecto amor, cómo lo tenemos integrado en nuestra vida. Me parece súper bonito y además es muy, muy hermosa esta carta, muy, muy luminosa, muy agua. Tenía yo ahí como el agua, por ahí me llegaba un momento agua y efectivamente aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, feliz vida. Yo voy a hacer por mi parte mi reflexión sobre esto porque yo soy el primero que hace este trabajo, porque si no, no tendría sentido que yo te contara todo esto y luego no hiciera nada. Pues no estamos haciendo nada entonces. Nos vemos mañana viernes. Espero que pases un bonito día. Muchísimas gracias como siempre por estar, lo primero, por estar y compartir tu tiempo conmigo. De verdad que lo digo y no me canso de decirlo, que tú compartas, que tú saques un ratito de tu día, de tu vida para estar aquí. Eso para mí es que es impagable, así que gracias, gracias, gracias. Y segundo, pues también, si te apetece comentar, compartir este trabajo, etcétera, pues eres, por supuesto, libre de hacerlo. Feliz vida, feliz, amorosa y saludable vida y hasta mañana.